En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel, a donde estaba María mateando con San José. Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es la columna del Movimiento Verdad, por la regeneración política y moral del Uruguay. La semana pasada se conmemoraron dos hechos históricos de la mayor importancia. Uno de ellos fue el cual hicimos referencia en el programa en la columna pasada, los 100 años de la Marcha sobre Roma, que festejamos, que conmemoramos entre el 27 de octubre y el 29 de octubre pasados. 100 años de la Marcha sobre Roma, y a eso dedicamos nuestra columna pasada. Pero también en este mismo mes de octubre pasado, en esa misma semana de finales de octubre, el 29 de octubre, conmemoramos la fundación de la Falange Española por José Antonio Primo de Rivera el 29 de octubre, pero de 1933. Es decir, en estas dos fechas se conjugan dos hechos políticos e históricos muy, pero muy importantes y que no podemos dejar pasar inadvertidos. Hechos de la mejor historia y de la política mejor conceptuada. En ese sentido, y para hacer hincapié, para demorarnos en algo que no comentamos el programa pasado, sí lo hicimos acerca de la Marcha sobre Roma y ya no diremos más, pero podemos demorarnos, decía, en la fundación de la Falange Española por José Antonio Primo de Rivera el 29 de octubre de 1933. En el Teatro de la Comedia en Madrid, José Antonio hizo un discurso memorable y magistral, el cual muchos oyentes ya conocerán, y me limitaré a decir un par de palabras sobre el mismo. José Antonio decía lo siguiente, por ejemplo, que desaparezcan los partidos políticos. Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia. Somos todos vecinos de un municipio. Nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas son nuestras unidades naturales, si la familia y el municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos políticos que para unirnos en grupos artificiales empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas? Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre. Porque solo se respeta la libertad del hombre cuando se le estima, como nosotros le estimamos, portador de valores eternos, cuando se le estima envoltura corporal de un alma que es capaz de condenarse y de salvarse. Y más todavía, si esa libertad se conjuga, como nosotros pretendemos, en un sistema de autoridad, de jerarquía y de orden. Estas eran las palabras de José Antonio Primo de Rivera al fundar la Falange Española el 29 de octubre de 1933. En dos precisos trazos, entonces, según lo que hemos leído, un extracto de su discurso, José Antonio definía, conceptuaba la política con mayúsculas en su verdadera faz, en su más acabada expresión y definición. Pero nosotros queríamos centrar esta columna del día de hoy vinculando de alguna manera
estos dos hechos de la marcha sobre Roma y de la fundación de la Falange española. Y existe un texto no tan conocido como el discurso de la fundación de la Falange, un texto de José Antonio Primo de Rivera, que justamente conjuga estos dos hechos, porque refiere al episodio en el cual José Antonio conoció a Benito Mussolini, el líder del fascismo que llegó al poder tras la marcha sobre Roma. Les pido especial atención, estimados oyentes, porque la pieza literaria que yo voy a leer a continuación, que es de José Antonio Primo de Rivera, es hermosa, es bellísima, es emocionante. Pinta al político, pinta a los políticos que fueron José Antonio y Benito Mussolini. Nos dan una cabal idea de la humanidad profunda de estas dos personas y nos conceptúan de forma correcta a la política con mayúsculas. Este es el texto de José Antonio Primo de Rivera. En una tarde de octubre se titula. En una tarde de octubre. Presten, estimados escuchas, mucha atención a este texto, a la vez verdadero y bello. A la vez verdadero y bello. Escribe José Antonio: el hombre es el sistema, y esta es una de las profundas verdades humanas que ha vuelto a poner en valor el fascismo. Todo el siglo XIX se gastó en idear máquinas de buen gobierno. Tanto vale como proponerse dar con la máquina de pensar o de amar. Ninguna cosa auténtica, eterna y difícil, como es el gobernar, se ha podido hacer a máquina. Siempre ha tenido que recurrirse a última hora a aquello que, desde el origen del mundo, es el único aparato capaz de dirigir hombres, el hombre. Es decir, el jefe, el héroe. Yo he visto de cerca a Mussolini una tarde de octubre de 1933 en el Palacio de Venecia, en Roma. Aquella entrevista me hizo entrever mejor el fascismo de Italia que la lectura de muchos libros. Eran las 6:30 de la tarde. No había en el Palacio de Venecia el menor asomo de ajetreo. A la puerta, 2 milicianos y un portero pacífico. Se dijera que el penetrar en el palacio donde trabaja Mussolini es más fácil que tener acceso a cualquier gobierno civil. Apenas enseñé al portero el oficio donde se me citaba, me hizo llegar, por anchas escaleras silenciosas, a la antesala de Mussolini. 3 o 4 minutos después se abrió la puerta. Mussolini trabaja en un inmenso salón, de mármol, sin muebles apenas. Allá en una esquina, al otro extremo de la puerta de entrada, estaba atrás de su mesa de trabajo. Se le veía de lejos, solo en la inmensidad del salón. Con saludo romano y una sonrisa abierta, me invitó a que me acercara. Avancé no sé cuánto rato, y sentados los dos, el duce empezó su coloquio conmigo. Yo le había visto en audiencia rituaria años antes, cuando fui recibido con varios alumnos de la Universidad de Madrid. Aparte, como todos los habitantes del mundo, le conocía por sus retratos, casi siempre en actitud militar, de saludo o de arenga. Pero el duque del Palacio de Venecia era otro distinto, con plata en el pelo, con un aire sutil de cansancio, con cierto pulcro descuido en su ropa civil. No era el jefe de las arengas, sino el de la maravillosa serenidad. Hablaba lentamente, articulando todas las sílabas. Tuvo que dar una orden por teléfono y la dio en el tono más tranquilo, sin poner en la voz el menor asomo autoritario. A veces, cuando alguna de mis palabras le sorprendía,
echaba la cabeza atrás, abría los ojos desmesuradamente y por un instante mostraba, rodeadas de blanco, sus pupilas oscuras. Otras veces sonreía con calma. Era notable su actitud para escuchar. Hablamos cosa de media hora. Luego me acompañó hasta la puerta a través del inmenso salón. No es de gran estatura, ya no tiene, si alguna vez la tuvo, la erguida postura de un jefe de milicias, antes bien su espalda empieza a encorvarse ligeramente. Al llegar los dos a la puerta, me dijo con una calma paternal, sin sombra de énfasis: le deseo la mejor de las cosas para usted y para Italia. Luego se volvió hacia su mesa, despacio, a reanudar la tarea en silencio. Eran las 7 de la tarde. Roma, acabadas las faenas del día, se derramaba por las calles bajo la tibia noche. El coso era todo movimiento y charla, como la calle de Alcalá hacia esas horas. La gente entraba en los cafés y en los cinematógrafos. Se dijera que solo el duce permanecía laborioso junto a su lámpara en el rincón de una mensa sala vacía, velando por su pueblo, por Italia, a la que escuchaba palpitar desde allí como una hija pequeña. ¿Qué aparato de gobernar? ¿Qué sistemas de pesos y balanzas, consejos y asambleas puede reemplazar a esa imagen del héroe hecho padre que vigila junto a una lucecita perenne el afán y el descanso de su pueblo? José Antonio Primo de Rivera. Prólogo al fascismo de Mussolini, octubre de 1933. En este breve y bello texto está retratado el héroe, el padre, el gobernante y el estadista, con una pluma maravillosa, con ese don de palabra que tenía José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española en octubre de 1933. Este hombre nos describe perfectamente, milimétricamente, a la figura de Benito Mussolini, quien llegara al poder en Italia en octubre también, pero de 1922. Una lección de humanidad, una lección de gobierno, es este breve texto en una tarde de octubre de José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué aparato de gobernar? ¿Qué sistema de pesos y balanzas, consejos y asambleas puede reemplazar a esa imagen del héroe hecho padre, que vigila junto a una lucecita perenne el afán y el descanso de su pueblo? Nos preguntamos lo mismo, José Antonio, nos preguntamos lo mismo. En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel. ¿A dónde estaba María mateando con San